Eh, Buenas tardes para todos. Entonces reanudamos la sesión ya de vuelta aquí al recinto y ya estuvimos en las instalaciones de la PETAP con el ingeniero para que nos hubiera resuelto algunas dudas. Entonces, secretario, entonces por favor continuemos con el orden del día. Sí, presidente, entonces dando continuidad al orden del día, pasamos al segundo punto aprobado para el día de hoy, que es citación Empresas Públicas de Huasca S.A. ESP Ecosiecha. Bueno, muchas gracias, señor secretario. Presento un cordial saludo nuevamente al ingeniero Mario Calderón, gerente de las Empresas Públicas de Huasca S.A. ESP Ecosiecha, y a su equipo de trabajo. Esta proposición fue presentada por el concejal Julián Rodríguez con acotaciones de la concejala Elodia y aprobación por unanimidad. Entonces, dando cumplimiento al reglamento interno del Consejo, entonces, ingeniero, tiene 30 minutos para que nos dé las respuestas al cuestionario que se le envió. Entonces, bienvenido, ingeniero, y puede comenzar. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes a todos los miembros de la honorable corporación, a las personas que nos siguen a través de las redes sociales. Para dar respuesta al cuestionario, tengo una presentación. Dos minutos. Entonces, listo. Igualmente nosotros ya tenemos el cuestionario, las respuestas, entonces si usted quiere nos lo va contando. Ok, perfecto. La primera pregunta dice, ¿se está cumpliendo con los estándares de potabilización exigidos por el Ministerio de Salud, entre paréntesis IRCA, rendir informe? Bueno, en el cuestionario pues entonces presento una captura de pantalla de lo que se toma del CIVICAP. Ustedes pueden ver en una de las columnas donde dice que se presenta un riesgo. Lo que ocurre es que evidentemente en las análisis de laboratorio que también hace la Secretaría de Salud, se han encontrado en el área de prestación que tenemos, porque tenemos dos áreas de prestación, una es el área urbana y la otra corresponde al acueducto Manantial de Siecha. Entonces en el informe no distingue dónde es que se presenta el riesgo. Entonces ahí aparece con riesgo en la planta de tratamiento del Manantial de Siecha. Y este tema sí es importante porque nosotros desde hace varios años venimos trabajando en la optimización de esta planta de tratamiento, pero nosotros somos una empresa clasificada como pequeña. Hay una clasificación que son grandes empresas, medianas y pequeñas. Depende del número de habitantes, depende del número de usuarios, depende de su capacidad económica, etcétera. Nosotros somos una empresa que netamente depende de los recursos del municipio. Habíamos gestionado o se había gestionado con empresas públicas de Cundinamarca la construcción, y ya lo había presentado en ocasiones anteriores acá, la optimización de esta planta de tratamiento. Hemos escrito a empresas públicas de Cundinamarca, pero no ha sido posible que nos respondan en cuanto al sistema de generación de energía. Ya hemos hecho solicitud al municipio para que nos apoyen en ese sentido, porque para nosotros, si lo construimos nosotros, vale alrededor de 10 o 15 millones de pesos, que es un remanente de dinero que nosotros no logramos captar o recaudar en la vereda La Trinidad, en la vereda El Salitre, Santa Isabel y San Cayetano.
Estas plantas son costosas, nosotros ya tenemos más o menos una cotización de la instalación de unos paneles solares para dar energía. Esta sería, digamos, la solución, pero no es lo único que hace falta, sino es lo que necesitamos de manera pronta, porque también hay que hacer otras obras adicionales como cubrir los tanques de almacenamiento. Aquí quiero que se entienda también que estas son unas obras de infraestructura que se entregaron a la empresa en un estado determinado. Y se ha venido haciendo, lo primero que se ha venido haciendo es regular las presiones para evitar pérdidas, para evitar la contaminación. Se suprimieron todas esas cajas que había de regulación de presión y se cambiaron por válvulas reguladoras de presión, estaciones de regulación, etcétera. Digamos que esa es una historia que ustedes ya conocen porque se ha expuesto. Entonces, también es importante mencionar que el agua que se suministra es agua para uso doméstico. En este momento no estamos entregando agua totalmente potabilizada y tampoco se está cobrando. Pero también quiero reiterar que nosotros hacemos esfuerzos en este sistema para poder entregar agua de la mejor calidad a los habitantes. Entonces, siendo de esta manera la anterior. Bueno, en el área urbana se nos han presentado algunos índices que son bajos y que nos representan un riesgo, bajo, tales como pH y turbidez. Pero como ustedes bien pudieron ver y les expliqué en el sitio, la planta de tratamiento, esta planta de tratamiento de agua potable fue construida hacia el 2007, si no me falla la memoria, pero hay componentes del sistema que no funcionan o fueron subdimensionados. Entre ellos el cono de mezclas, también el sedimentador, lo que hace que los procesos ocurran incompletos y tratar el agua en esas condiciones pues es supremamente difícil. Eso no quiere decir que no entregamos agua potable a los habitantes. Si quiere ya miramos la siguiente. No sé, de pronto puede ser la presentación de la página completa para derecha, esa, gracias. Listo. Esa es la segunda. ¿Qué controles de calidad se realizan y con qué frecuencia? La primera lista son los controles que realiza la empresa en el sitio. Entonces, residual de cloro, color aparente, turbidez y pH. Esto se hace cada 2 horas. Las fotografías que se ven, todas corresponden a los equipos de laboratorio con que contamos en la planta y el control que se hace y se hace un registro y se reporta cada 2 horas. El segundo listado es el que nosotros contratamos con el laboratorio, es un laboratorio acreditado por la UNAC. Se hacen 2 tipos de análisis, uno físico-químico y el otro uno microbiológico, que más adelante hay un reporte que a ustedes se les presentó a todos, pero en la presentación pues no se van a hacer porque se realiza uno semanal. Y el último es el que mensualmente realiza la Secretaría de Salud de Cundinamarca, donde se hacen unos análisis físico-químicos y unos también microbiológicos y aparte de eso pues unas pruebas in situ que son pH y cloro. La siguiente. La siguiente. ¿Cuáles han sido los resultados más recientes de los análisis de agua? Creo que esa es la primera, sí. Listo, perfecto. Entonces, únicamente coloqué en la presentación lo que corresponde a los resultados de los análisis. Y no los coloqué todos, como les mencioné, eso los tienen en el informe.
Acá está uno del 14 de enero del 2025 y 12 de febrero del 2025, donde el valor del IRCA es 0 para ambos. Todos los parámetros están dentro de los estándares contenidos en la resolución. Siguiente. Uno del 19 de marzo, donde también el valor del IRCA es 0, y uno del 23 de abril, donde aparece un valor de IRCA de 1.83. Y si vamos, miramos en los análisis físico-químicos, están representados en unos valores que están por fuera de la norma. Uno de ellos es el pH, en 1.5. Sin embargo, si miramos la resolución, este valor de IRCA no representa riesgo. Sigamos. Uno del 7 de mayo y uno del 21 de mayo. El del 7 de mayo tiene un valor de IRCA de 9.15 y el siguiente de 29.27. Es importante aquí ver que ninguno tiene, en los análisis, ninguno tiene riesgo microbiológico, sino corresponden especialmente a los valores de turbidez, color y todos estos que no son difícilmente en esta planta de tratamiento en las condiciones actuales, pues se puede llegar a tratar. Es importante que la comunidad también entienda que en este momento cursa un proceso para la construcción de la nueva planta de tratamiento y con esto podemos solucionar el problema. Este no es un problema digamos, de tratabilidad o de operación. Desde que se construyó la planta siempre han existido estos mismos problemas y la solución pues es demoler la existente y construir una nueva que cumpla con los estándares. Siguiente. ¿Cuáles son las tarifas actuales de acueducto, alcantarillado y aseo? Entonces, y cómo han variado en los últimos 3 años. Entonces tenemos la tarifa de acueducto, en marzo del 2023 estaba en 11.317.41, de alcantarillado en 4.660 y de aseo 13.690. Las variaciones que se hacen, y así lo determina la norma, es que cada vez que el valor del IPC iguale, por lo menos iguale el 3%, debe incrementarse la tarifa en este mismo valor. De tal manera que en abril de 2025 la tarifa de acueducto es de 13.035.79, la de alcantarillado de 5.368.26 y la de aseo de 17.067.53. Son los índices de precios al consumidor. Entonces, que experimentan variaciones y pues variaciones anuales, semestrales, o bueno, depende el costo de vida. Entonces, el IPC acumulado ahí en la presentación de abajo, en la gráfica inferior, se muestra el IPC acumulado desde 1991 hasta el 2025, donde vemos que hay un pico más o menos hacia el 2022 por la pandemia y empiezan a descender de tal manera que en el último periodo es del 3.7%. Esta última gráfica pues está bajo una página de la CRA. Siguiente. Se ha presentado quejas ciudadanas por cobros excesivos, facturación errónea, dificultades en la atención al usuario. Normalmente todas las empresas de prestación de servicios tienen este tipo de PQRs, pero lo que no se ha presentado es ninguna PQR por dificultades en la atención al usuario. Todos los usuarios que llegan allá, todos se les atiende. Importantísimo, nosotros no atendemos quejas o rumores que se presenten en redes sociales. Esta no es una forma de atender las solicitudes. Para que una solicitud sea efectivamente atendida, pues hay una norma. Hay que decir quién es el usuario, qué se está presentando, qué es lo que requiere, etcétera. Entonces, hay una oficina de peticiones que hace recursos, se interpone
y se atiende. Puede ser de manera verbal, se acerca a la ventanilla y allá se toma todos los requerimientos que haya que atenderlos. Sexta, ¿qué mecanismos existen para garantizar los subsidios a los estratos bajos según la normatividad vigente? Bueno, yo pienso que esta no es una pregunta para la empresa, porque están preguntando por una normatividad que, si bien es cierto, pues el Consejo Municipal expidió unos acuerdos municipales que tienen que ver justamente con el acuerdo que determina cuál es el monto de los subsidios y cuáles son el monto de los aportes, y también el Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos. Pero, sin embargo, y también hay otra cosa, el presupuesto municipal lo aprueba el municipio, lo estudia, lo aprueba el Consejo Municipal. Entonces acá simplemente pues recogimos alguna normatividad vigente, pero no entiendo muy bien la pregunta, pero pues dimos la respuesta en este sentido. La siguiente. Séptimo, ¿qué acciones realiza Ecosiecha para el manejo de las aguas residuales y los vertimientos? Nosotros para el cumplimiento o para poder hacer la operación de las plantas de tratamiento tenemos en cuenta el plan de saneamiento y manejo de vertimientos que tenemos, uno para la parte urbana y dos en el área rural. Con las tarifas que nosotros cobramos por alcantarillado, nosotros cubrimos todo lo que corresponde a las acciones que se hacen anualmente. Entonces, dentro de ellas, ¿qué tenemos? Tenemos el mantenimiento de redes, tenemos lo que es la operación de la planta como tal. En este momento estamos comprando unos bioenzimáticos con el fin de mejorar los procesos biológicos. Sin embargo, aquí también hay que aclarar algo. Esta planta tiene un proceso biológico que, de acuerdo a la resolución 633, su máxima eficiencia sería del 60%, pero en condiciones ideales y con temperaturas ideales del agua. Nosotros tenemos unas temperaturas fuera del rango del funcionamiento de esta planta de tratamiento. Aún se tiene más del 50 o 60% de las aguas lluvias que son entregadas en la planta de tratamiento de aguas residuales. Sin embargo, pues también tenemos que responder a dos sentencias, que son la descontaminación del río Bogotá y el embalse de Tominé. Entonces tenemos que hacer este tipo de acciones. De lo contrario, si no las hiciéramos, pues sería aún más grave, porque no estaríamos demostrando nada allá. Y lo mismo ante la entidad ambiental, también tenemos que mostrar cuáles son las acciones que tenemos, porque el seguimiento de estos PSMBs le corresponden a la corporación. Y ellos periódicamente hacen seguimiento para que cumplamos las actividades que están contenidas dentro de estos PSMB. Esto tanto para las plantas rurales y urbanas. El año pasado se hizo una contratación de un Bactor para hacer la limpieza de las redes de alcantarillado y para hacerle mantenimiento a las plantas, tanto la urbana como la rural. En otros años hemos solicitado el apoyo de empresas públicas de Cundinamarca, donde la empresa pone el combustible, el alojamiento y la comida para los operarios, y ponemos un operario o dos operarios para contribuir con esta labor, pero en los últimos años, y menos en con la emergencia que se está presentando, pues no ha sido posible obtenerla. Sin embargo, pues la empresa tiene unos recursos con los cuales va a hacer nuevamente la contratación este año para hacer el mantenimiento del Bactor. También hay otro asunto que se está trabajando desde empresas públicas de Huasca, y son los estudios tarifarios para que la empresa se haga cargo de las redes de aguas lluvias, todo lo que es el sistema pluvial. Eso tiene un costo, pero también debe ser asumido por los usuarios, así no sea un servicio público domiciliario. En cuanto a la pregunta octava, ¿existen planes de inversión en plantas de tratamiento de aguas residuales o PETAR? No, nosotros no tenemos en este momento ningún plan para hacer inversiones en estas plantas de tratamiento. Tenemos recursos para hacer mantenimientos, tenemos recursos para hacer tratamientos, pero para este tipo de inversiones no. En otros años se hacían unas obras menores como barandas o como ese tipo de cosas, pero son inversiones que no superan los 5 millones de pesos. En este momento no, porque también se tiene
previsto y dentro del PSMB hay que hacer un estudio para la optimización de estas plantas de tratamiento de aguas residuales rurales. Ustedes ya saben que se viene avanzando con un estudio para la construcción, que conduzca a la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales del área urbana. Entonces, hacer inversiones en este sentido, pues es unos dineros que se van a perder. Entonces hacemos, si es necesario, pues hacemos reparaciones para el correcto funcionamiento, etcétera, pero inversiones como tal no. De tal manera que si consideramos los costos que tiene cada uno de estos componentes, sería imposible para la empresa. Nosotros tenemos los costos simplemente para funcionamiento, de donde nos quedan unos remanentes por ahí de unos 30 o 40 millones de pesos al año destinados a la operación y al mantenimiento. Entonces, cada componente de estos puede estar por encima de los 500 o 1.000 millones de pesos, que no podemos obviamente captarlos vía tarifa. Noveno, nos brinda información detallada sobre el avance de ejecución de la puesta en marcha de los proyectos relacionados con la PTAP, el Plan Maestro de Alcantarillado y la compostera. En cuanto a la planta de tratamiento de agua potable, es lo que en este momento vimos, pero yo no tengo información sobre los avances, el cronograma de ejecución de los contratos como tal. Y tampoco tengo información sobre el contrato de la planta de tratamiento. Esto le corresponde directamente al municipio, quien es el gestor y el ejecutor del proyecto y quien se encarga de hacer la supervisión del mismo. En cuanto a la compostera, aquí hay que aclarar algo que es muy importante. El municipio, Empresas Públicas de Huasca muy probablemente tome este componente que es el componente de tratamiento, ¿sí?, que está ya dentro del estudio tarifario y que así está contemplado ya en este momento, de simplemente activarlo. Y este componente de tratamiento nos permitiría a nosotros hacer, digamos, inversiones, etcétera, en la compostera una vez se le entregue a la empresa como aportes bajo condición. Pero en este momento no lo tiene como aportes bajo condición. Nosotros simplemente operamos, hacemos unas operaciones que corresponden al tratamiento del material orgánico sin que medie y que no hay ninguna necesidad de un convenio interadministrativo o un comodato, etcétera. Son instalaciones que en este momento son del municipio de Huasca. Nosotros no lo tenemos en comodato. Pero sí ya hicimos una solicitud al municipio para que se hagan unas inversiones muy importantes allí, no son muy costosas, que son construir un muro perimetral con el objeto de que el compost que se va produciendo o el material que se va depositando en la zona no se escurra hacia el lado donde no hay una placa, porque ese material se empieza a mezclar con el barro y difícilmente podemos eliminar los olores. Y este no es un tema de un mal manejo de los materiales. También vamos a terminar de hacerle el cerramiento a la compostera con una malla antipájaro de tal manera que no estén los chulos ahí presentes, porque digamos que el daño que nos producen estos animales es que están regando permanentemente el material. Entonces, si nosotros hacemos una pila de compostaje, ellos al siguiente día, por el gran número que se presentan, pues ya esparcen todo el material y esta labor hay que hacerla casi de manera permanente. Décimo, se realiza un adecuado manejo de los residuos sólidos y puntos críticos de basura. A ver, el manejo de los residuos sólidos pues responde a los lineamientos que tenemos en PEGIRS, primero que todo, y ese es el norte que se sigue. En este sentido, pues el manejo de los residuos se hace de manera correcta. O sea, nosotros hacemos una recolección, transporte y pagamos una disposición, que entre otras cosas les comento, nosotros estamos llevando a Mondoñedo hacemos 1 o 2 viajes semanales y en este momento estamos transportando para la disposición en Pirgua, que es cerca de Boyacá. ¿Esto por qué lo hacemos? Pues el tiempo de transporte es mucho menor, no hay trancones, etcétera, entonces estamos justamente el valor de la disposición es menor y por otro lado
nosotros teníamos que contar con un operario disponible que siempre estuviera yendo a Mondoñedo acompañando la ruta, es decir, que perdíamos un operario de aseo acá en la parte urbana. Entonces optamos por llevar a Mondoñedo de tal manera que pudiéramos disminuir estos costos de operación que dentro de la tarifa, si continuamos llevando a Mondoñedo, no estaban tenidos en cuenta. ¿Qué buscamos esencialmente con el manejo de los residuos? Entonces hay unas campañas que se hacen a través del convenio que tenemos con el municipio y que este año se le ha dado un cambio total. Ya no es ir a dar una información a las personas únicamente, sino que estamos haciendo unas campañas encaminadas a manejar todos los tipos de residuos y encaminadas a generar una conciencia en la comunidad. Aparte de las capacitaciones, obviamente que no se dejaron de lado, pero que se disminuyó su número, se está trabajando en 10 campañas. Una de ellas que corresponde al manejo de heces de mascotas, manejo de residuos postconsumo, tales como colchones voluminosos, medicamentos cortopunzantes, llantas, que eso lo iniciamos el año pasado, y otra serie de campañas que le dan un enfoque totalmente diferente o atacamos el problema de una manera totalmente diferente como lo veníamos haciendo tradicionalmente. No sin dejar de lado, como les menciono, las capacitaciones y la retroalimentación a las personas que por alguna u otra razón se detectan que hacen de manera inadecuada el manejo de los residuos. En el sector rural nos estamos centrando en eliminar los puntos críticos. Allí sí hay puntos críticos, pero no son una gran cantidad de puntos críticos. ¿Qué estamos eliminando? Y hablando con la comunidad para quitar las canastillas que están especialmente ubicadas sobre ejes viales. Esas canastillas nos provocan mucho desorden, la gente en cualquier día y sin ningún horario van y colocan residuos, etcétera. Listo. Continuamos, por favor. 11. ¿Cuál es el estado actual de las redes de acueducto de alcantarillado? Bueno, acá se presenta una figura sobre cómo está la distribución de las redes de acueducto en el área urbana. Como les comentaba, en la planta de tratamiento tenemos 4 redes que salen desde la planta y en unos diámetros de 4 pulgadas. Uno sale hacia la vereda de la Floresta, los otros 3 salen hacia la zona urbana. No tenemos un inventario, se han realizado algunos estudios, pero esperamos que que se pueda gestionar adecuadamente el proyecto ante el Ministerio de Vivienda. Ese estudio, pues dentro de uno de sus componentes, tendrá la evaluación del estado actual de las redes, válvulas, tipos de diámetro, velocidades, presiones, etcétera. Y de esa manera, pues sí se podría llegar a identificar. En este momento lo único que tenemos son unas descripciones y sabemos por dónde están las redes, etcétera. Nada, es lo único que tenemos. La siguiente. A diferencia de las redes de alcantarillado sanitario, si quieres, la siguiente. El alcantarillado sanitario, esta es la configuración y esta es la información que nosotros hemos encontrado al respecto. Entonces ahí tenemos una configuración de dónde están ubicadas las redes de alcantarillado. Aquí es importante saber que la responsabilidad del municipio, de la empresa en este caso, es contar con las redes primarias. Si alguna persona particular o jurídica va a desarrollar algún proyecto, su obligación es conectarse en las redes primarias. La empresa no tiene por qué llegar a construir este tipo de redes, ni tampoco las de acueducto. Simplemente se les dan las condiciones técnicas y ellos tienen que conectarse, porque si no, pues sería un costo mayor para la empresa o para el municipio. Sigamos. Aquí tenemos un inventario por diámetro, hasta de 36 pulgadas, bueno, de 30 pulgadas, porque la de 36 no está en el cuadro final. Bueno, ahí aparece la mayor cantidad de redes, está construida en 8 pulgadas. Listo, siguiente.
La pregunta 12, ¿qué proyecto de expansión, reposición o mantenimiento están en curso o programados? Entonces, nosotros, ¿cómo realizamos estos proyectos de lo que corresponde al mantenimiento y la reposición? Básicamente es por demanda. No tenemos en este momento ningún proyecto que corresponda a las expansiones, ni de acueducto ni alcantarillado. Se hicieron en años anteriores. ¿Pero qué perseguía esto? Pues como les comenté también hace un momento en la planta de tratamiento, lo que se hizo fue mejorar las presiones. Y esto ya lo he hablado muchas veces acá. El municipio, el área urbana, tenía problemas de presiones. Había zonas que estaban por debajo de los 10 metros columna de agua en todos los días. Es decir, que 10 metros columna de agua no se puede garantizar un aparato, un gasodoméstico pueda ser activado por esa presión. Entonces lo primero que hicimos fue regularlo. Ya algunas veces ya he mostrado las mismas filminas y les he explicado dónde se construyó una red por detrás del centro de salud, por detrás de la Giralda, que nos permitió incrementar las presiones en todos los barrios de la parte de abajo, reducir una carga en la parte alta de Juan Bosco, que también ya tiene presiones normalizadas, igualmente en toda la calle Tercera, que no tenían presiones los fines de semana, no había agua, por decirlo de alguna manera, en ciertas zonas, especialmente en las horas de mayor consumo, únicamente por la noche. Lo mismo en los barrios que están en el costado oriental. Es decir, que teníamos por lo menos un 60% donde no se podía garantizar las 24 horas el suministro con las presiones normales. Entonces, esto ya se hizo. Entonces, ahora viene la siguiente fase. ¿Qué hicimos en este momento? Pues, junto con la Secretaría de Infraestructura, trabajamos en la elaboración del proyecto para radicarlo ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, con el objeto de adquirir recursos para los diseños del Plan Maestro de Acueducto. En cuanto al Plan Maestro de Alcantarillado, este es un plan en el que viene trabajando, un proyecto en el que viene trabajando la Secretaría de Infraestructura. Entonces, en ese sentido, es importante recalcar que hay una cantidad de proyectos que ya se vienen trabajando, pero que es necesario mirar esa infraestructura, que es responsabilidad del municipio de Huasca. Nosotros somos los operadores de redes, pero si bien es cierto, nosotros somos quienes les decimos al municipio, aquí tenemos estas deficiencias, pero pues de esa manera podemos trabajar articulados para poder sacar adelante los proyectos. La pregunta 13, ¿cuántas veces se ha interrumpido el servicio por fallas técnicas en lo corrido del año? Entonces, este año se han presentado 24 interrupciones del servicio, pero no son atribuibles a la empresa. La mayor cantidad de interrupciones del servicio, que son alrededor de 15, son por daños que se presentan por terceros. Las últimas que se nos presentaron fue en un potrero, metieron un arado, la tubería estaba metida a menos de 60 centímetros y rompieron la tubería. Así han ocurrido muchos daños, especialmente cuando las personas realizan obras. Hay otras suspensiones del servicio, alrededor de 4, donde hemos avisado oportunamente. La 14, ¿qué proyecto ha gestionado ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, la CRA Corpo Guavio y la Gobernación de Cundinamarca? Bueno, es la que les acabo de comentar, que es el Plan Maestro de Acueducto, 15, ¿cuántos recursos han sido invertidos en zonas rurales o veredas? Por parte de la empresa no hemos hecho inversiones, es decir, lo que nosotros tenemos son gastos operativos de operación o de mantenimiento de las redes. En años anteriores sí veníamos haciendo esto. En otros años, junto con el municipio, se hicieron unas expansiones en la vereda La Trinidad, en el acueducto Manantial de Siecha, en el sector del Salitre, en el área urbana también con una tubería que nosotros teníamos, pero como les comento, ya nosotros no hay, digamos, como esa urgencia de hacer ese tipo de expansiones o reposición de redes, en el entendido también que esto debe obedecer
principalmente a un plan maestro de acueducto. No podemos meter tuberías, reemplazar a este tubo de 2, metámosle 2. No, esperen, ¿con qué criterio? Si bien es cierto, en la calle Sexta nosotros metimos una tubería de 4 pulgadas hace 2 años más o menos, con el objeto de atender esta zona que está en crecimiento, que está en el costado norte. Es importante acá que se pueda hacer una interconexión, bien sea de la red que viene y que va por la variante, que estaría a 200 metros, o esperar el plan maestro o recursos que se le puedan inyectar, porque estas son obras que resultan demasiado costosas. Y la empresa ya no tiene los materiales en este momento y tampoco tenemos los recursos para poder hacer las inversiones. Eso se hizo al tiempo que se estaba construyendo la calle Sexta, o sea que nuestras inversiones ahí no eran, no eran onerosas. 16. ¿Cuántos recursos han sido invertidos en...? Bueno, ya, listo. La siguiente, esa era la 15, perdón, la 16. ¿Cuál es el nivel de satisfacción de los usuarios con el servicio? Nosotros no tenemos un sistema de medición, si bien es cierto tenemos unos en la urna para que una persona vaya registrando el nivel de satisfacción, pero este año eso no ha habido ninguna, la gente no ha introducido nada ni nos ha calificado por la prestación del servicio. Tampoco ha habido ninguna PQR en este sentido sobre su satisfacción o que no se le haya atendido alguna solicitud. 17. Se han realizado jornadas de rendición de cuentas o socialización a la comunidad. Entonces, la empresa lo que hace es entregar el informe de gestión y estados financieros a la Junta Directiva el mes de febrero y posteriormente se presenta a la Asamblea para su aprobación. Una vez se dé esta aprobación, se hace la publicación en la página, que es lo que nos determina la normatividad. 18. ¿Qué porcentaje de subsidios se están aplicando en 2025 a los estratos 1, 2, 3 en el municipio para el servicio de aseo? Bueno, acá coloqué la tabla. Esto está contenido en el acuerdo, si no estoy mal, es el 058 del 2023 o 20, bueno, no lo recuerdo en este momento. Esos son los subsidios que aprobó el Consejo Municipal, los montos. Entonces, para el estrato 1 el 40%, el estrato 2, el estrato 1 el 50%, el 2 el 40% y el 3 el 15%. Para todos los servicios es el mismo, tanto para acueducto, alcantarillado y aseo. Siguiente. ¿Qué acciones se están adelantando para universalizar el acceso al agua potable? Bueno, la universalización del agua potable es una responsabilidad netamente del ente municipal y no de la empresa. ¿Nosotros qué papel jugamos ahí? O mejor, empecemos. Dentro del plan de desarrollo pues estará contenido cuáles son las metas para aumentar la cobertura. Nosotros solo somos un prestador de 2 áreas específicas, una el área urbana y el otro el acueducto manantial de Siecha, pero aquí hay otros prestadores, pero la responsabilidad sobre la universalización es netamente del municipio de Huasca. 20. ¿Por qué no fue suministrada la información solicitada en las sesiones del mes de febrero? Si bien es cierto, dentro de la sesión se habló sobre una información que no había sido aportada, a la empresa nunca llegó ninguna solicitud por escrito, de tal manera que se pueda atender y saber cuáles son los alcances de lo que se requiere. Así como la semana pasada recibimos una solicitud ampliando un requerimiento de algo que se había hablado acá o se había solicitado con anterioridad, y donde se especifica claramente qué es lo que se quiere. Entonces, de todas maneras, estamos atentos. Si hay un requerimiento al respecto, que nos digan en qué términos y qué exactamente es lo que se quiere, porque muchas veces se pide una información, pero es una información vaga que para nosotros puede ser un documento completo o puede ser casi un libro, y yo creo que esto debe ser información pues que sirva para tomar alguna decisión al respecto. 21. ¿Cuál fue la motivación y justificación legal o técnica para utilizar el suministro gratuito de agua en la vereda San Cayetano del municipio de La Calera? ¿Qué autoridad tomó esa decisión? ¿Existe un acto administrativo escrito que lo respalde? Este es un tema que ya se había debatido y que sí es importante que ustedes miren, porque son cosas que ya fueron debatidas ampliamente en otras sesiones del Consejo. Sin embargo,
le estamos dando respuesta nuevamente. Acá viene una persona que vino de San Cayetano, claramente se explicó, el suministro continuo de agua potable se dio hasta diciembre del año 2024. Nosotros también en una junta directiva tratamos el tema y se definieron cuál es el cobro que debía hacerse a esos usuarios, teniendo en cuenta que los usuarios de San Cayetano están organizados, ellos mismos hacen el mantenimiento de redes, ellos mismos atienden las peticiones, quejas y recursos que tienen que ver con la prestación de servicio exclusivamente en su área de prestación. Nosotros únicamente hicimos un cálculo de cuánto debíamos cobrarles por cada usuario y hasta la fecha, hasta la fecha les hemos venido cobrando según el acuerdo que se hizo con ellos y de acuerdo a las directrices que se dieron en la junta directiva. Pero nosotros no dejamos de cobrar. Ahí no recuerdo en este momento, son alrededor de 5.000 pesos por usuario, son alrededor de 160 usuarios, son alrededor de 800.000 pesos que ellos nos hacen los giros mensuales por concepto de suministro de agua. También es importante aquí tener en cuenta que en esa misma junta directiva se aprobó un sobrecosto, llamémoslo de alguna manera, por los consumos excesivos que se venían presentando en el acueducto manantial de Siecha, y que de continuar de esa manera con el número de usuarios que se tiene, pues el agua no alcanzaba. Eso nos dio buenos resultados. El primer cobro se hizo, fueron alrededor de 800.000 pesos que se recaudaron, pero después ya bajó, se llegó alrededor de alrededor de 200.000 pesos. Yo estoy dando cifras así globales, pero lo único que quiero hacer énfasis, el monto no importa, pero sí es mostrar que con ese cobro que se hizo, las personas empezaron a tomar más conciencia sobre el cuidado del recurso hídrico. De pronto, aquí en esto quiero detenerme un poquito porque el señor Roberto Rodríguez hace unos días decía que había personas que tenían lote y que se les cobraba. Claro que se les cobra, porque tienen un consumo. Todos los puntos en este momento tienen un micromedidor y se les hace una lectura. Entonces, pues ellos pagan, así no tengan casa, y pagan el monto de 9.000 pesos. Las casas son 13.000 pesos, y que está dentro de unos rangos de consumo. Siguiente, por favor. Ok, la anterior. La 22. ¿Qué campañas de sensibilización sobre separación de residuos orgánicos y compostaje? No sé por qué no veo unas que estaban ahí. Había unas que hablaban sobre si se habían realizado campañas para hacer composteras en el sector rural. Esto no está ni dentro del PEGIRS, ni lo hemos tenido en cuenta dentro de las campañas que se están haciendo. La información que se le da a la comunidad en el sector rural es que haga un autoaprovechamiento de esos residuos, pero en ningún momento composteras. En ese sentido, pues ni los proyectos están en el PEGIRS, ni lo hemos tenido en cuenta tampoco. ¿Qué campañas de sensibilización sobre separación de residuos orgánicos y compostaje se han realizado? Entonces se han realizado capacitaciones, o sea, no hemos dejado de lado las capacitaciones. Se hacen unas campañas de sensibilización. Estas campañas de sensibilización están encaminadas a generar conciencia, esencialmente. La información cada día está más cerca de la ciudadanía. Nosotros por detrás de las facturas, nosotros tenemos incluidos unos códigos QR que se pueden escanear desde el celular, que los llevan a unos videos que se han elaborado en la empresa con el objeto de que las personas tengan conocimiento de qué hacer con los residuos. Esto ya no es una excusa para nadie. De esto se viene hablando desde hace más de 20 o 30 años. O sea, que alguien no separe los residuos, esto no es, ya no hay ninguna excusa de decir es que no sé cómo hacerlo. Por detrás de las facturas ahí hay videos. ¿Por qué?
Porque quizá haya una manera en el mundo de decir, mire, estos son residuos orgánicos, estos son residuos reciclables, estos son residuos no reciclables. Pero de acuerdo a la experiencia de lo que nosotros venimos trabajando también con las asociaciones de reciclaje, recomendamos cuáles son los residuos que sí se deben reciclar. ¿Por qué? Porque todo depende, básicamente, es de la comercialización que se haga de manera particular acá. Esto va cambiando quizá año a año. ¿Por qué? Porque aparecen nuevos materiales. Hay materiales que salen del mercado, entonces ya no son atractivos para que las personas los recojan dentro de las rutas de reciclaje o quieran ir por ellos. Y entendemos que aquí lo principal o lo que todo el mundo quiere recoger por su valor es cartón, vidrio, plástico. Pero hay un mundo, una cantidad de materiales que pueden reutilizarse o reciclarse y que eso claramente se dice en cada uno de los videos y en las campañas que se vienen realizando. Y la última pregunta está relacionada, creo que ya se había contestado, creo que en la pregunta 9, algo relacionado, o en la, no recuerdo el número, que era, tenía que ver con los proyectos de la PETAR, la PETAP y la compostera. Sí, la pregunta. Sí, correcto, sí señor. Muchas gracias. Bueno, ingeniero, muchísimas gracias por su informe. Vemos que nos dio pues las respuestas muy claras y concretas, entonces vamos a dar una ronda de preguntas a los concejales. Entonces, concejal ponente fue el concejal Julián, tiene 15 minutos, por favor, para resolver, que el ingeniero resuelva las preguntas. Gracias, presidente. Primero que todo, pues saludar a la mesa directiva, a los compañeros concejales, al señor secretario, al gerente de la empresa Ecosiecha, a las personas que nos acompañan en las barras, las personas que nos siguen a través de la emisora municipal y de Facebook. Buenas tardes. Digamos que, si bien es cierto, pues el ingeniero Mario nos da una claridad con respecto a las preguntas que se le hacen, a mí sí me quedan varias como incertidumbres, teniendo en cuenta que pues, ¿cómo lo llamamos? Teniendo en cuenta, primero, pues la visita de la planta de tratamiento de agua potable en el municipio, en donde si bien es cierto, el ingeniero Mario también nos comenta que Ecosiecha solamente se encarga de operar, administrar y hacer mantenimiento, digamos que a lo que es alusión a las redes, digamos a la planta de tratamiento. No sé si en la planta de tratamiento de aguas residuales también tienen, digamos que alguna actividad específica que se lleve allá. Pero acá viene, digamos que la primera pregunta y es que el porcentaje de pérdidas que nos menciona allí está sobre el 25%. A mí sí me inquieta es porque si nos llegan, ejemplo, 10 metros cúbicos por día, digámoslo así, se están perdiendo casi 2.5 metros cúbicos en día. ¿A qué se deben esas pérdidas? No, ¿cómo han identificado esas pérdidas? No sé si de pronto nos puede dar claridad con respecto, digamos, a esas pérdidas. Con respecto, digamos, a la facturación que nos emite, que nos hizo ahí alusión, estamos ahorita haciendo las cuentas con el concejal Sebastián, y si bien es cierto, están los periodos año a año, en la parte superior del gráfico hay un porcentaje, pero nosotros nos pusimos a hacer, digamos que el cálculo de lo que es acueducto y alcantarillado, y nos da, digamos que sobre los valores que están ahí, pero el tema del aseo sí no está ahí. Entonces la inquietud es si para el aseo está contemplando un porcentaje adicional o por qué ese diferencial en el porcentaje. Digamos que con respecto también a la pregunta sobre
algunas charlas, capacitaciones que van orientadas hacia las personas, digamos que no sé en qué sentido se están realizando o se realizaron. Si bien es cierto, nos decían que más de 3.500 se realizaron en el 2024, a la fecha no sé si este año se han ejecutado, pero es que hay una problemática que es más referente y digámoslo es al espacio público. Si bien es cierto, la sala de nuestra casa, en este caso para nosotros es el parque principal, vemos como día a día las basuras, reciclaje, las heces de los animales, rondan por toda la parte central, y pues allí no he visto que se hayan desarrollado, digamos, de charlas o alguna capacitación donde también se le ve algo de la tenencia de mascotas. Esto es un factor importante, teniendo en cuenta que pues ya 4 sesiones se ha solicitado por parte propia el tema de unas canecas para el parque principal, las cuales pues nos escudamos ese que ya está el embellecimiento del parque principal, y pues a la fecha sabemos que el contrato está suspendido, no se ha realizado nada, y pues yo creo y considero que colocar 4 o 5 canecas alrededor del parque provisionalmente mientras se hace ese embellecimiento no nos quitaría sino digamos el espacio, no sé si lo tienen almacenado para poderlo ubicar y que las personas pues efectivamente realicen su reciclaje y depositen allí las basuras o los residuos de lo comestible. Entonces sí, de pronto si nos pudiera dar claridad si dentro del PEGIRS no existe la posibilidad de que se implementen estas canecas en el parque principal de manera provisional mientras sale el contrato de embellecimiento de el parque principal, que dentro de lo que nos explicaron acá en sesiones pasadas, pues no vi contempladas ningunas canecas. Adicionalmente, hace unos días estuve en Cota y me pareció que hay una jornada muy chévere, y es que colocaron unas canecas para uso exclusivo de las heces de los animales. Eso digamos que de una u otra manera también tenemos que buscar la manera o la estrategia para que las personas lleguen y depositen, digamos, estas heces en esos recipientes, en esos lugares ubicados, porque acá la mayoría de gente saca su perrito y mira a ver dónde hace. Hay gente que es responsable, la limpia, la alza, pero tiene que irse, no sé, 200, 300 metros y mira a ver dónde la puede botar, donde nadie la vea, detrás de los postes, detrás de los carros, hasta en el mismo parque principal en las jardineras lo pueden estar botando. Entonces digamos que es una sugerencia también que se puede tener, implementar una canequita, digamos, en los puntos de afluencia en el casco urbano para ese tipo de material orgánico o no, de excremento. Digamos que con respecto al mantenimiento del alcantarillado, sí me gustaría, no sé si está dentro del cuestionario, el tema del Vactor. ¿Se ha solicitado, digamos, algún tipo de mantenimiento al alcantarillado? ¿Con qué periodicidad se está realizando? ¿Y si está funcionando efectivamente el alcantarillado? Esto teniendo en cuenta, pues, el plan maestro, de una u otra manera, digamos que hizo la separación de aguas lluvias y de aguas grises. Eso, digamos que solventó un poquito esa necesidad, pero hay zonas en donde sí se cuenta con una red de alcantarillado que viene de manera conjunta y pues posiblemente se pueden taponar esas tuberías. Entonces sí, de pronto sí nos puede indicar si se ha traído el Vactor este año. Con respecto, digamos que al tema de las interrupciones del servicio por fallas técnicas, digamos que era enfocado a las fallas técnicas presentadas por la empresa y no enfocadas a afectaciones a terceros. Si bien es cierto, la red del municipio de acueducto está, digamos, en el subsuelo, sí es pertinente que se tenga una adecuada como demarcación
o que los propietarios conozcan por dónde van, digamos que esta red, porque pasa lo que el ingeniero Mario comentaba, que pasó el arado y se lo llevó. No sé si es que el propietario de manera irresponsable pues le dijo, are, que no hay ningún tubo. Generalmente cuando uno llama al tractor le dice con cuidado que ahí va la tubería, y pues no generan esos riesgos de romper la tubería, porque es que son cargas que de una u otra manera la asume la empresa. O no sé si, digamos, el propietario en este caso asume los daños que se presentan por esas falencias o esas rupturas que se presentan en la tubería. Con respecto, digamos, a los recursos que se tienen planteados intervenir en acueductos veredales, principalmente me atañe es el acueducto manantial de Siecha. Si bien es cierto, nos decía que lo único que hace falta, o una de las cosas que hace falta para poner en funcionamiento la planta de tratamiento de aguas potables allá en el manantial, una es la energía, pero no sé si allá también van a invertir algún tipo de recursos adicionalmente a ese proyecto de paneles solares, teniendo en cuenta que pues varias personas han expuesto que llevan más de 7, 8 años que van a colocar unos paneles solares y que con eso queda en funcionamiento el acueducto. Entonces me gustaría saber si adicionalmente a esos paneles solares se tiene contemplado alguna intervención, ya bien sea de mantenimiento, de ampliación de tubería, de ampliación de los puntos, y adicionalmente pues la comunidad también me manifiesta que hay recibos que se están cobrando duplicados. Yo de una u otra manera pues les comenté que se desplazaran a la oficina de Ecosiecha porque se está presentando el doble cobro. En el recibo del agua le están cobrando el aseo y en él también está cobrando el aseo. Entonces pues también dejar ese tema ahí para que pues se revisen. Yo sin embargo hice la aclaración que esos requerimientos se deben de hacer directamente en la empresa, porque no se puede hacer ese doble cobro, digamos, por un solo servicio. Entonces, para que se tenga también en cuenta. También, digamos que la pregunta que iba enfocada a las quejas, derechos de petición, reclamos y demás, sí tenemos que buscar, digamos que una estrategia para que la comunidad, no sé si de manera anónima o de algún otro buzón o de algún correo electrónico o de algún número WhatsApp, se pueda colocar varias quejas, teniendo en cuenta que varios usuarios me han manifestado inconformidades en cuanto a la prestación del servicio, o fallas en el suministro del agua, o fallas en la recolección de residuos, que muchas veces solamente cogen la bolsita y se la llevan. Desafortunadamente hay un problema que son los perritos callejeros. Los perritos callejeros se saca la basura, lo que normalmente llamamos como basura, y desafortunadamente la gente no aprendió a clasificar los residuos. Y allí en esta basura pues vienen orgánicos, o vienen huesos, o vienen cosas que los atraen. Los perritos cogen y abren las bolsas y muchas veces no recogen eso, sino solamente la bolsa que cogieron y ya la llevaron hacia el compactador. También en la atención al público me han manifestado, yo de todas maneras más adelante, digamos que a manera ya hacia la empresa, voy a dirigir una carta en donde le explicaré bien detalladamente cuáles han sido, y con registro fotográfico y fechas, para que pues de manera personal su merced lo tenga en cuenta. Entonces pues sería, digamos, que abrir ese canal de comunicación un poco más directo, es con la empresa o con alguien que pueda tomar las decisiones y revisar y hacer un seguimiento a esas posibles denuncias. Ya creo que voy a culminar, señor presidente. Con respecto, digamos, al suministro de agua a la vereda San Cayetano, y
iba también enfocada, digamos, una pregunta que yo acá en el Consejo Municipal en el mes de febrero también hice un derecho de petición verbal hacia la hacia Ecosiecha, indicando una información que nos lleva para solucionar varias inquietudes y varias inconformidades que se tienen, pues no fueron resueltas. Sin embargo, voy nuevamente a redactar esta vez es de manera escrita, para que se tenga en cuenta y pues nos pueda vincular la información con respecto, digamos, a cómo hicieron el tema del suministro de agua ya en el manantial de Siecha. Mi pregunta es si ustedes socializaron cuándo se iba a prestar el servicio, cómo iba a ser el tema del suministro a la comunidad de San Cayetano, teniendo en cuenta la inconformidad que presentan los usuarios de la vereda Trinidad, y pues que ellos muchas veces pelean son los valores, que ellos están pagando más que ellos. Si bien es cierto, los desplazamientos son superiores, digamos que el tema de la antigüedad también, las labores que ellos llevaron a cabo con antelación para el proyecto y para el acueducto, pues se debería tener en cuenta también que ese suministro, ya bien sea potable o no potable, debería arraigarse un poquito más hacia el municipio de Huasca y que ellos de una u otra manera también tengan un beneficio. Si bien es cierto, como lo decía el ingeniero Mario, todos los predios que tienen un punto de agua deben de pagar un servicio, porque utilicen o no utilicen el agua, tienen el servicio. Que no lo utilicen ya es desafortunadamente que no lo quieran utilizar, pero sí se debe tener como una cuota fija, pero sí digamos que por transparencia, por generar ese tema de vinculación a la comunidad, también sería pertinente que se le explicara allá a la comunidad que realmente se ve beneficiada de ese servicio, cómo se está haciendo el suministro, cómo se van a hacer los cobros de las tarifas hacia las personas de San Cayetano. Listo, pues ya, con eso finalizo. Bueno, muchas gracias, concejal. Ingeniero, tiene 20 minutos para resolverlas. ¿Va a hablar? Ah, pero no, ya había... Sí, pero no se escribió nadie, por eso nadie se ha escrito. Concejal Brian, tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. No, son dos temas muy puntuales. El primero de ellos es respecto a la recolección de residuos sólidos y residuos orgánicos. Me gustaría saber es puntualmente, bueno, pues se hace control y demás, pero sí me gustaría saber es la idoneidad de las personas que los están recogiendo. ¿A qué me refiero? Que pues uno puede evidenciar, digamos, por ejemplo, en el caso de la recolección de los orgánicos, el peso y demás en la recolección del mismo, pues puede, creería yo, generar afectaciones a la salud de las personas que están haciendo esta actividad de manera continua. Entonces sí me gustaría saber si se hace como un seguimiento también como tal al estado físico de las personas que pues realizan esta actividad, porque pues considero se puede generar algún tipo de lesión en la continuidad de esta actividad. Y el segundo es respecto al acueducto y alcantarillado. Nos manifestaba que pues se encargan de las redes primarias, pues sí me gustaría saber como tal cuáles son, y como lo manifestaba el concejal Julián, respecto a los Bosculver y demás, cómo se le hace mantenimiento y seguimiento al mismo para enfrentar, digamos, los diferentes tipos de cambio climático, digamos ahorita en el invierno, si ya se encuentra con que este alcantarillado cuente con la idoneidad para prestar este servicio. Era solo esos dos temas, señor presidente. Muchas gracias. Concejal Brian, con gusto. Concejal Hernán, tiene el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, yo pues tengo una pregunta y una inquietud de acuerdo a la explicación que nos hacía el ingeniero Mario, de acuerdo a la disposición de los residuos sólidos que ahora no se está hallando a Mondoñedo, sino 2 días semanal creo que es, y que se está hallando a un sector de Boyacá. Sí quisiera exactamente en qué parte de Boyacá es y qué, digamos, qué expectativa genera para el municipio, a cuántos años está proyectado, digamos,
digamos, como botadero, no, sino, digamos, almacenamiento de residuos sólidos. Pues, ¿por qué lo digo? Porque, pues, por ejemplo, si se puede que, digamos, lo manifestaba su merced, sale más cómodo viajar allá, digamos, por temas de trancones y peajes, porque es que para ir a Mondoñedo hay que pagar como 3 peajes, esto es lo que es de la 80 hacia allá, y más el peaje aquí el peaje acá de qué, de Meusa, entonces serían como 4 peajes que se pagan. Pues sí se ahorraría plata en ese sentido. En distancia, no sé, y la durabilidad de ese relleno allá, digamos, en Boyacá. Señor presidente, gracias, y ingeniero Mario, gracias Mario por darnos la respuesta. Muchas gracias. Con gusto, concejal Hernán. Yo pienso que ahora sí, entonces, ingeniero, tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Bueno, empecemos a absolver los interrogantes acá, las inquietudes que tienen los concejales, el concejal Julián. Sobre el porcentaje de pérdidas. Digamos que el porcentaje de pérdidas, lo que busca todo sistema de acueducto, por lo menos acá en Colombia, es que su porcentaje de pérdidas sea máximo del 25%. Nosotros hemos tenido unas pérdidas superiores, especialmente cuando se estaba construyendo el plan maestro de alcantarillado, porque cada rato había una ruptura, etcétera, de tuberías. Entonces eran unas pérdidas que ocurrían por ese motivo específicamente. Pero hay otras pérdidas que ocurren, por ejemplo, en la misma planta de tratamiento, con los retrolavados que se hacen en esas plantas de tratamiento, a la planta de tratamiento, toda esa cantidad de agua es la que se contabiliza como dentro de las pérdidas que se tienen. Y ese es el porcentaje que tenemos del 25%. Puede ser que subamos, puede ser que nos mantengamos, pero digamos que este es un valor admisible. Ningún acueducto, no conozco ninguno en Colombia que tenga una pérdida de 0. Todos están por encima del 25% o están en el 25%. ¿Sí? Y tengamos en cuenta lo siguiente, acá hay unas redes que son supremamente viejas. Ya en este momento no hay redes ni en asbestocemento ni metálicas, pero son unas redes en PVC que, por lo menos cuando se construyó el pavimento en el barrio Juan Bosco, pues eso parecía un rosario, era añadido por todas partes. Entonces así debe haber muchos sectores, pero entrar a determinar cuáles son esos sectores cuando no existe una memoria sobre la construcción de estas redes es supremamente difícil. Entonces lo único que nos queda pues es tomar los datos, registrar datos y saber en qué porcentajes de pérdidas nos encontramos e ir haciendo reparaciones, etcétera. En cuanto a las tarifas, yo les presenté un cuadro ahí sobre las tarifas. Entonces usted me dice, no nos coincide en acueducto, en alcantarillado. O sea, lo que pasa es que todos los componentes no son susceptibles de este incremento. Entonces, por ejemplo, el aseo tiene un componente nuevo que se le viene cobrando desde este año a los usuarios y es por una determinación que es el IAT, el impuesto del aprovechamiento y tratamiento, que son alrededor de unos 377 pesos que están ahí excluidos. Entonces, ¿qué ocurre? Y esto sí es importante que la comunidad lo sepa. Con estos recursos que se captan, que la empresa debe girárselos al municipio, se pueden hacer proyectos que estén encaminados, por ejemplo, al tratamiento de los orgánicos, o las empresas que presten el servicio de aprovechamiento, pues pueden presentar también proyectos para ellos que tengan que ver con la actividad que ellos realizan, menos transformación en este caso, pero los demás pueden hacer proyectos en lo que requieran. Entonces hay unos componentes que quizá esa sea la diferencia que a ustedes se les presente en este momento. Bueno, habría que analizar componente por componente y mirar y decir, mire, es aquí, pero les estoy mencionando por lo menos 2. Sin embargo, pues esos son los montos que tenemos nosotros que incrementar periódicamente cuando así lo determina, digamos, cuando el DANE, creo que es el que nos expide estos boletines sobre el incremento del IPC. A ver.
Bueno, estaba hablando unas inquietudes sobre el parque principal y que yo en la última sesión que tuve acá en el Consejo les dije no vamos a instalar ninguna caneca porque en este momento se está haciendo un proyecto por parte del municipio para la remodelación del parque principal. Entonces, hasta que no esté esa remodelación, pues no instalamos las canecas. Sin embargo, en este sentido me voy a comprometer a hablar con la arquitecta Lady, que si eso está suspendido y no sabemos cuánto tiempo, pues que yo las pueda instalar porque las tenemos en este momento guardadas, ¿sí? Y sí, así sea de manera provisional y pues ya miramos cuando empiezan a hacerlo, las recogemos o adoptamos alguna medida. Algo importante sí es que, y es que lo hemos tenido con las canecas, aunque estas tienen una tapa, digamos que de cierta manera impide que la persona introduzca artículos voluminosos, pero sin embargo lo que ocurre con estas tapas y con estas canecas, perdón, es que los fines de semana en la tarde hay mucha gente que viaja para Bogotá y nos cogen estas canecas de basurero. Entonces vamos a ubicarlas estratégicamente de tal manera que no queden cerca las vías principales por donde pueden transitar y que ojalá pues haya una cámara que pueda captarlas. Es decir, adoptar alguna medida, pero en este sentido me voy a comprometer, concejal Julián, para darle alguna solución al respecto, así sea de manera provisional. En cuanto a las heces de mascotas, fíjese que ese es un ítem que lo estamos nosotros abordando, pero que no está dentro del plan de gestión integral de residuos sólidos. ¿Por qué? Porque las heces de mascotas no son un residuo sólido, son un excremento y debe dársele ese tratamiento. Sin embargo, esto se vuelve un problema que nadie lo aborda, ni el municipio, porque esta es una tenencia irresponsable de mascotas. Pero lo que vamos a hacer, y de una vez lo anticipo, es empezar a hacer como unas campañas que las tienen en Cota, que son como, en Cota no, en Cajicá, que son unos cazainfractores. Yo sé que en este sentido la Inspección de Policía nos colabora y empezar a cobrar las infracciones que determine el Código de Policía para estas personas que no tienen de manera responsable las mascotas, sino que las abandonan en la calle, llegan a la tarde, a las 6 de la tarde, las entran y listo, ya se quitaron el problema encima. Pero sí tenemos una campaña bastante interesante también para poder abordar este problema de una manera, llamémoslo así, integral. Ya tendrá que ver el municipio, ya cuando terminemos la campaña, porque en este momento ni siquiera tenemos un censo de mascotas porque las personas no permiten ni siquiera que se les cense mascota. Todo el mundo tiene mascota, pero nadie quiere que se registre de manera oficial, ni quiere ser responsable sobre la tenencia de los animales. Sí, que en ese sentido, ¿qué otra inquietud había? Mascotas, reciclaje. Bueno, lo de las canecas. En cuanto al mantenimiento del alcantarillado, sí, nosotros el año pasado, yo lo mencioné, contratamos un Bactor. No lo contratamos nosotros, la empresa. Contratamos un Bactor y hicimos el mantenimiento de las redes de alcantarillado del área rural, las plantas y el alcantarillado del área urbana. Eso fue el trabajo que hicimos el año pasado con el Bactor, porque no hemos logrado, aunque ayer estuve hablando con una persona de empresas públicas de Cundinamarca para que nos facilitaran un equipo de estos. Sin embargo, ellos nos dicen que en este momento están atendiendo muchas emergencias. Tienen más de 70 municipios en emergencias, entonces a corto plazo no es posible que no lo presten. De todas maneras, como hablé ayer con la arquitecta Lady, vamos a hacer toda la gestión para que por lo menos permanezcamos en lista de espera, aunque el año pasado y este año ya habíamos enviado algunas solicitudes, pero no obtuvimos respuesta. Bueno, en cuanto a la interrupción del servicio, no, digamos que cuando es atribuible a la empresa es cuando existe algún tipo de negligencia, cuando existe algún tipo de dolo por no hacerle mantenimiento a las redes. Esta situación no se nos ha presentado. Nosotros hemos anticipadamente
informado a las personas cuando tenemos conocimiento que tenemos una fuga. O sea que en este caso, cuando nosotros informamos, no hay lugar a que se considere como una negligencia por parte de la empresa, porque es un mantenimiento que debemos hacer. La mayoría de casos que se presentan es por rupturas por parte de terceros, ¿sí? Entonces, por lo que les mencionaba el tractor, o las personas generalmente que hacen obras siempre nos rompen las tuberías o nos rompen las acometidas, no necesariamente el tubo que está en la calle, sino una acometida. Entonces tenemos muchas ocasiones que suspender el servicio dependiendo de la zona donde se encuentre. Bueno, en cuanto a los recursos, este tema lo hemos hablado con el municipio. La última cotización que tenemos es de 10 millones de pesos para poder poner estos paneles solares en la planta de tratamiento. Porque otras consideraciones que tenemos es tomar la red, pero pues es un proyecto que vale más de 200 millones de pesos porque la red está a más de 1 kilómetro del sitio donde está la planta de tratamiento. Vamos a ver los recursos con los que disponemos este año y que tengamos un flujo de caja para poder hacer la contratación que corresponda. Pero esto no será lo último. Ya tenemos unas bombas dosificadoras, pero después de tener nosotros esas dosificadoras, instalarlas, digamos que instalemos los paneles solares, necesitamos el apoyo del municipio para cubrir los tanques. Son unos tanques de almacenamiento y donde hacemos la dosificación de cloro que no pueden permanecer expuestos, ya que las heces de los pájaros, etcétera, pueden contaminar el agua. Siempre va a llegar contaminación cuando un tanque de estos está destapado. En cuanto a los residuos duplicados, sí, y yo puedo explicar claramente por qué se presentó. Nosotros en el manantial de Siecha o venimos haciendo una gestión para identificar todas las personas a las que les prestamos el servicio de aseo. Entonces encontramos que en manantial de Siecha y en esa zona del manantial de Siecha, en la vereda de la Trinidad, en el Salitre, parte de Santa Isabel, había muchos usuarios que no estaban, no les estábamos cobrando, sí les estábamos prestando el servicio y no le estábamos cobrando ni a través de Enel, porque Enel no los tenía en su base de datos, pero tampoco lo hacíamos nosotros. ¿Qué hicimos? Sostuvimos una reunión con Enel, de tal manera que empezáramos a normalizar estas cuentas y hacer el cobro respectivo. Pero ya tuvimos la experiencia hace 2 años donde hicimos, hace más de un año, donde hicimos la misma tarea, identificamos una cantidad de usuarios que les estamos prestando el servicio pero que no nos están pagando. Entonces, a raíz de esto, tomé la decisión de iniciar el cobro a través del servicio de acueducto. Pero coincidió con que en él sí nos subió los datos que nosotros les pasamos. Entonces, estas PQRs las recibimos y las atendimos. O sea, no puede haber un cobro doble o se les hace una devolución, bien sea en el cobro a través de Enel o a través del cobro del acueducto. Esto sí es muy fácil porque es simplemente que la persona ponga la queja y la atendemos inmediatamente. Bueno, en cuanto a las fallas de la recolección de los residuos, lo más fácil es atender a través de las PQR. Si nosotros no recibimos una PQR, difícilmente podemos mejorar o atenderla. Entonces, si de pronto, concejal, usted como nos manifestó, si nos hace llegar una PQR que sea bastante clara o un derecho de petición, como lo estime conveniente, nosotros la atendemos. Esa es la única manera de poder mejorar cualquier servicio y que sea a través de la empresa. Yo entiendo que muchas veces a través de los concejales la comunidad busca que se mejore el servicio y yo le agradezco lo que usted hace muchas veces, que es decirle, bueno, vaya ahí que le resuelvan, ¿sí? Y pues créame, si la tenemos, así sea verbal, que nos la pongan allá, la registramos, la atendemos oportunamente. Y en cuanto al suministro de agua en la vereda San Cayetano, bueno, este es un tema que tenemos que devolvernos muchos años atrás, porque no es necesario que nosotros socialicemos
la inclusión en este momento y llamo inclusión y lo pongo entre comillas, de los usuarios de la vereda San Cayetano cuando ellos desde el comienzo están en este proyecto. Y me refiero desde el comienzo es que los aportes que hizo el municipio, que hizo el ministerio y las mismas asociaciones que se conformaron en su momento, nunca se desconoció la existencia o la inclusión de esta vereda. Ellos están desde el inicio. Tanto así que el Ministerio de Vivienda ordenó que si no se terminaba o que si no se daba servicio, que los municipios, bien fuera el de La Calera o el de Huasca en este caso, quien ejecutó los recursos, debía devolver los recursos. O sea que en ese sentido no vamos a hacerlo porque también sería como pedir autorización o socializar cada vez que incluyamos a un nuevo usuario. Estos usuarios están desde hace, no sé, cuando empezó el proyecto, como en el 2006-2007, tal vez, que se empezaron a hacer las primeras inversiones, ellos están incluidos ahí dentro del proyecto. Eso están ahí claramente dentro de las fichas que tienen los proyectos en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en este momento. Y siempre, nunca se ha desconocido y por el contrario, creo que estaba en mora el sistema de suministrarles el agua a ellos. Bueno, entonces creo que ya quedan absueltas la inquietud del concejal Brian sobre la idoneidad de las personas para la recolección de los usuarios. Una de las medidas que nosotros tomamos, y principalmente en los usuarios que son aforados, es solicitarles que los residuos no deben pesar más de, creo que son 25 kilos. ¿Sí? Y por otro lado, tenemos una persona en el área de seguridad y salud en el trabajo, donde siempre les da las charlas y capacitaciones sobre cómo recoger residuos o manejar pesos para meterlos al camión. Por eso, entre otras cosas, también ha sido muy conveniente los otros tipos de residuos que manejamos a través de convenio del PEGIRS, que son los residuos orgánicos y los residuos reciclables, que los recojamos en el camión compactador, porque tiene la altura que corresponde, no hay personas allá encaramadas, etcétera, aunque a veces por contingencia tengamos que hacerlo, pero preferentemente lo hacemos en el camión compactador. Una inquietud que no logré recogerla plenamente. ¿Cuáles son las redes a las que les hacemos mantenimiento? Ok, pero ahí sí también quiero aclarar lo siguiente. En este momento tenemos nuestras redes en las que tenemos en este momento en nuestro contrato de operación son las redes de aguas negras, ¿sí? Todo lo que es la red sanitaria, no importa que venga combinado o no. Las redes de aguas lluvias tienen que ser incluidas en nuestro contrato de operación, pero a la vez debe ser remunerado ese mantenimiento. Bien sea que el municipio diga, venga, yo saco plata de este bolsillo y les pago el mantenimiento, o bien sea a través de la tarifa, porque hay que darle sostenibilidad a este tipo de proyectos, y estos proyectos ahí ya abandonados, tarde o temprano empiezan a colapsar. Entonces, también que haya claridad, y esto no es algo que yo me esté inventando o que quiera hacerlo, es que sin recursos pues no se puede hacer mantenimiento a nada. Entonces, también para que haya claridad, tarde o temprano, sea este año o el otro, no sé, ya estamos, digamos, haciendo los estudios al respecto. Y, ¿dónde está ya con la inquietud del concejal Hernán? ¿Dónde está ubicado Pirgua? Pirgua está ubicado sobre la variante de Tunja, ¿sí? Entonces, son alrededor y de regreso son alrededor de 5 horas que se tarda la ruta, a diferencia de Mondoñedo, que muchas veces había que elegir el horario porque depende de las horas, que no haya hora pico, etcétera, número de peajes, etcétera, como ustedes ya saben. Este parque ecológico, bueno, ellos nos enviaron toda la información al respecto, pero en este momento no sabría responderle cuál es la vida útil. Ellos empezaron hace unos pocos años, ya los habíamos contactado con anterioridad para poder tener una alternativa. Sé que siempre no vamos a llevar allá y nosotros tenemos las dos alternativas
porque muchas veces se presenta, digamos, contingencias, bien sea por paros, alguna situación en la vía, etcétera. Entonces, esto nos abre la posibilidad de tener una alternativa más de donde llevar los residuos para su disposición. Muchas gracias. Bueno, ingeniero. ¿Una pregunta? Listo. Concejal, ¿van a hacer alguna? Pero Julián, sí, el concejal Julián. Gracias, presidente. Ingeniero Mario, la pregunta es, cuando el usuario en la obra o hace la ruptura de la tubería, digamos, la subsanación a esa falla, ¿es asumida por la empresa o es por el propietario o el que hizo el fallo? Esa sería la consulta. Listo, concejal Julián. Concejal Davis. No, lo que pasa es que ya es para hacer la réplica de las personas que ya terminaron. ¿Algún otro concejal? Ingeniero, por favor, para que le dé respuesta brevemente al concejal. Gracias, presidente. Si el usuario la rompe, él es el responsable, ¿sí? Pero si nosotros hacemos la obra, digamos, nosotros tenemos esa responsabilidad, porque esa obra de la conexión la tiene que cubrir necesariamente el usuario, ¿sí? Pero si nosotros la hacemos, nosotros dentro de la, digamos, la garantía, por decirlo de alguna manera, de la obra que realizamos, si no queda bien o no se hunde o bueno, se rompe, etcétera, nosotros respondemos por ello. Sí, señor. Bueno, ya no siendo más estas interrogantes, entonces muchas gracias, ingeniero, por el informe y muchas gracias también por acompañarnos y llevarnos a la visita a la verdad, y esperemos que esto tenga un final pronto y que sea lo más rápido posible, ¿verdad? Por la comunidad apremia tener un buen servicio de agua en el municipio. Entonces, muchísimas gracias. Señor secretario, por favor, continuemos con el orden del día. Sí, señor presidente. Punto 3, intervención del público, y en este momento no tenemos personas inscritas para intervenir. Siguiente. Continuando con el orden del día, presidente, pasamos al punto 4, lectura de comunicaciones y correspondencia. Señor presidente, hay una comunicación que se nos hace llegar a la Secretaría del Consejo. Ya me permito dar lectura, señor presidente. Bueno, muchas gracias, secretario. Señores, honorable Consejo Municipal de Huasca, Carlos Augusto Acosta Ardila, presidente del Consejo Municipal, Huasca, Cundinamarca. Asunto, invitación a socialización. Reciban un cordial saludo de la Secretaría de Infraestructura del municipio de Huasca, Cundinamarca. Nos permitimos invitarlos a la socialización de los ajustes a los estudios y diseños de la optimización de la planta de tratamiento de agua residual del casco urbano del municipio de Huasca, de acuerdo a la ejecución del contrato de consultoría número CMA-CC0001-2025, el cual recibe como nombre Ajustes a los estudios y diseños de la optimización de la planta de tratamiento de agua residual del casco urbano del municipio de Huasca en el departamento de Cundinamarca, en virtud del convenio interadministrativo número 200-30.4-385 del 2024. Fecha jueves 29 de mayo del 2025, hora 4 p.m., lugar Teatro Municipal. Los esperamos cordialmente. Lady Viviana Venegas, Cajamarca. De esta manera, pues, doy lectura a la comunicación enviada, señor presidente, al Consejo Municipal. Bueno, muchas gracias, secretario. Continuemos con el siguiente punto del orden del día. Sí, señor presidente. Punto 5, proposiciones y asuntos varios. Concejales, proposiciones. No hay proposiciones, asuntos varios. No habiendo asuntos varios, entonces damos cerrada la sesión por el día de hoy, sin recordarle a la ciudadanía que mañana tenemos citación con la oficina de gobierno.
Entonces, espero que se comuniquen, que se conecten, por favor, para escuchar este importante tema. Mañana, 4 p.m. Muchas gracias a todos y dejen sus curules en orden.